Vamos a partir con Fernanda Ochoa, que la veo ahí de San Pedro Sin Represas, poder hacer una exposición y luego vamos a escuchar también a los representantes de Concón y de las emanaciones de malos olores que se han hecho presentes. Fernanda tiene la palabra. Presidente, ¿Perdón? a este punto también ha sido invitado el director ejecutivo del SEA, don Hernán Bríger, y la directora regional del SEA de Los Ríos, la señora Karina Bastida. Sí, lo importante es que al comenzar a exponer, usted hace una pequeña presentación, Magdalena, para que quede consignada en la cuenta. Yo lo que le pido que seamos, lo hablábamos con la senadora Allende, lo importante es escuchar los planteamientos, lo importante es hacer preguntas, tomar algunas conclusiones y de esa manera que nuestros expositores sean breves, concretos y luego nosotros poder hacer las preguntas sobre esa misma línea. Saludo ahí a Karina y al director nacional que se me pierde en las presentaciones. Tiene la palabra Magdalena para presentar a la gente de San Pedro Sin Represa y por favor, si se me queda alguien, me avisan. Muy bien, presidente. El primer punto de la tabla es conocer las razones por las cuales reiteradamente se han otorgado nuevos plazos a la empresa Colbún Sociedad Anónima para dar respuesta a las numerosas observaciones efectuadas al proyecto central hidroeléctrica San Pedro en la región de Los Ríos. Están invitados a esta sesión el director ejecutivo del SEA, señor Hernán Bríger, y la directora regional de los Ríos, señora Karina Bastida, y del Movimiento de Defensa del Río San Pedro, la señora Fernanda Ochoa y el señor Rodolfo Guerrero. Este es el primer punto, presidente. Perfecto. Muchas gracias. Partiríamos con Fernanda, con Rodolfo, según ellos dispongan. Saluda ahí también al abogado Vladimir Riesco, que también ha sido parte de la organización. Lo veo bien difuso, pero se ve Vladimir ahí en la distancia. Fernanda, señorita, yo creo que Fernanda, para que quede en el acta, no haya duda. Fernanda, tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, senador. Sí, tiene razón, es señorita por el momento y por mucho tiempo más. Bueno, sí, hacer una corrección. Me acompaña en esta presentación el abogado Vladimir Riesco, quien hará una parte de la presentación en conjunto conmigo, también perteneciente a la Mesa Ciudadana por un Río San Pedro Sin Represas. Voy a compartir pantalla. Tengo aquí la presentación. Me gustaría saber si es que se está viendo. Perfecto. ¿Sí? Ya. Bueno, primero que todo quiero agradecer esta oportunidad al senador Alfonso Urresti por esta invitación. La Central San Pedro es una de las principales problemáticas ambientales que está viviendo la región de Los Ríos actualmente, por lo cual consideramos de suma importancia poder presentar a los senadores pertenecientes y senadoras pertenecientes a esta comisión las principales peligros e inconsistencias que nosotros consideramos como ciudadanía que se deben tomar en cuenta para rechazar este proyecto. Bueno, yo soy integrante de la Mesa Ciudadana por un Río San Pedro Sin Represas, que es una organización que agrupa a todos los colectivos que defienden el río San Pedro del proyecto Central Hidroeléctrica Colbún, o sea, Central Hidroeléctrica San Pedro de la empresa Colbún. Nuestra presentación lleva por título Peligros e inconsistencias de este proyecto. A modo general, un poco la presentación de dónde está ubicado el río es, bueno, Río San Pedro /calle, ¿cierto? Porque nace del desagüe del lago Riñihue. Esta es una preciosa toma panorámica del nacimiento del río San Pedro. Sus principales características que es importante mencionar es que desagua las aguas de una decena de lagos de origen glaciar, tanto del lago del lado argentino como también del lado chileno, conocido, me imagino, por todos y todas ustedes, la Ruta de los 7 Lagos. Uno de sus principales formas de llegar a al mar, ¿cierto?, en la bahía de Corral, es a través del río San Pedro, que cambia de nombre luego al conocido y reconocido río Calle.
Es un corredor biológico transversal, tanto de flora como de fauna, y bueno, es conocido ya a nivel nacional e incluso internacional como un río hermoso de aguas rápidas, cristalinas, perfecto para hacer deportes aventuras y que tiene su similitud con el río Futaleufú por sus características para desempeñar ciertos deportes acuáticos. Como ustedes bien decían en la presentación, la idea de exponer sobre esta problemática es un poco evidenciar las grandes irregularidades que ha tenido este proyecto a lo largo de toda su historia, por lo cual voy a comenzar haciendo una pequeña cronología del proyecto en sí, para quienes no tengan conocimiento acerca de este proceso puedan tomar sus propias apreciaciones con respecto al proceso de evaluación que se ha llevado a cabo de la Central San Pedro. A grandes rasgos, este proyecto se ingresó por primera vez a la región de los lagos, ya que el río San Pedro en ese entonces, en el año 2007, pertenecía a esta región. En esta instancia recibe muchas observaciones de parte principalmente de organismos públicos, como por ejemplo el Cernagiomín, en la cual criticaron varios aspectos del proyecto presentado, y bueno, un par de meses después, Colbún decide retirar este proyecto del proceso de evaluación. Y bastante cuestionable es que un par de meses después, el mismo proyecto, sin mayores modificaciones, sin mayores cambios sustanciales, se ingresa a la nueva región de los ríos, y solamente un par de meses después, con un alto rechazo de parte de la población, se aprueba por la Corema, ¿cierto?, que era el organismo público encargado o de la antigua institucionalidad ambiental que regía en nuestro país, y sin mayores observaciones de ninguno de los organismos públicos. El Cernagiomín, quien su similar de la región de los lagos había hecho muchas observaciones, el de la región de los ríos no se pronuncia en rechazo de este proyecto, sino que no hace ningún tipo de observación, lo cual comienza ya con a evidenciar las grandes irregularidades que ha tenido el proceso de evaluación de este proyecto. Una de sus evidencias, o que pone en evidencia este problema, es que en el 2010 la empresa Colbún se ve obligada a detener los avances de las obras porque, como bien ellos dicen, se encuentran con roca de mala calidad en el lugar de las obras. Voy a avanzar un poquito más adelante con respecto a ese tema. En el 2015 la empresa nuevamente intenta ingresar este proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental, pero ni siquiera es admitido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por inconsistencias en la información presentada e incluso falta de información para poder declararlo admisible al proceso de evaluación. Finalmente, ¿qué es el proceso de evaluación que actualmente se está llevando a cabo? En el 2018, Colbún presenta un nuevo proyecto de adecuaciones para, entre comillas, poder subsanar todos los problemas en los estudios geológicos anteriormente presentados, y en este estudio de impacto ambiental, se presenta en diciembre del año 2018 y recibe 3.294 observaciones, con un alto rechazo de la ciudadanía, con innumerables marchas de miles de personas, incluso en la comuna de Los Lagos, que es una localidad relativamente pequeña, pero que aún así existe un alto rechazo a este proyecto. En el año 2019, el Servicio de Evaluación Ambiental le da un cierto plazo para poder responder a todas las observaciones realizadas, no tan solamente por la ciudadanía, sino que también por la academia y por organismos públicos, pero la empresa pide una extensión de plazo. Luego, primero para marzo del año 2020, luego para el 30 de septiembre de este presente año, en la cual se nos da a conocer que el proceso por lo que se nos hizo saber, por razones de la pandemia, se tiene que suspender, o sea, fue suspendido el proceso de evaluación, por lo cual la fecha es cambiada al 11 de noviembre, que sería la fecha en la que Colbún debería dar respuesta a todas las observaciones del proyecto. Bueno, ¿por qué el proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro pone en peligro la vida de la población de la región de los ríos? Primero que todo, existen carencias en los estudios realizados por la empresa, como bien lo estipulé anteriormente. Acá en el 2010-2011 se vio
claramente las inconsistencias de estos estudios, porque luego de, como bien puse aquí, luego de dinamitar la zona, cortar bosque nativo, hacer túneles y pozos de más de 40 metros de profundidad, que fueron, en lo que ellos dicen, el 15% del avance de las obras, Colbún se vio obligado a detener la construcción por, como ellos detallan, movimientos locales en la ladera sur, grietas en la ladera norte y fallas en el cauce del río, lo cual a cualquier persona que puede leer esto le causa una profunda desconfianza, ya que el proyecto en sí consiste en un muro de 56 metros de alto que bloquearía por completo el cauce del río San Pedro. Colbún señaló en esa instancia que su detención fue debido a que se encontró con rocas de mala calidad en la ladera norte, lo cual creemos que es de una responsabilidad tremenda, ya que los estudios que debería haber presentado, con la cual obtuvo la resolución de calificación ambiental, deberían haber considerado todos estos aspectos. Es importante para quienes no sepan que el Valle del Río San Pedro tiene bastantes particularidades que lo hace ser uno de los valles más riesgosos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque este río ha sufrido en varias ocasiones grandes remociones en masa, deslizamientos de tierra de las laderas del río San Pedro que han bloqueado su cauce en distintos momentos de la historia, y que uno de los más recientes fue ocurrido en el año 1960 a consecuencia del terremoto ocurrió en la ciudad de Valdivia y en toda la zona centro-sur de nuestro país, en la cual las laderas del río San Pedro, debido a este gran movimiento de la tierra, sucumbieron y bloquearon el cauce del río por casi 2 meses, en la cual, acá como se ve en la presentación, el correo de Valdivia de ese entonces decía que el desborde del lago Riñihue, por no poder desaguar sus aguas de manera normal, amenazaba a la ciudad de Valdivia con una inundación de 8 metros de alto como mínimo. La gente de la zona sabía que esto era peligroso. ¿Por qué? Porque esto no era la primera vez que ocurría. En el año 1575 se tienen registros de que remociones en masa similares provocaron también tacos en el río San Pedro, que también bloquearon el cauce del río, solo que en esa instancia, por la poca accesibilidad y poca conectividad que había en ese entonces, no se pudo desbloquear el río de manera parcial, sino que destruyó por completo todas las localidades que existían aguas abajo. En esta foto se puede ver que gracias al trabajo de cientos de personas pudieron controlar el desagüe de las aguas, y a pesar de lo controlado que fue, destruyó gran parte del centro de la comuna de Los Lagos, provocó inundaciones también en la ciudad de Valdivia, como se puede ver en las fotografías. Existen riesgos geológicos que la empresa de Colbún no considera al momento de presentar sus estudios de impacto ambiental. Estos son extractos tanto de las observaciones que se le hicieron a organismos públicos como de las observaciones de académicos y académicas de la Universidad Austral de Chile, del Instituto de Ciencias de la Tierra particularmente. En sí, el proyecto de Colbún no se hace cargo del efecto que remociones en masas pueden tener en las obras. Si bien menciona sucesos de gran magnitud como el Riñiguazo, como el del 1575, dice que la periodicidad de este tipo de eventos es muy grande, por lo cual no lo considera que este proyecto pueda modificar o pueda aumentar los riesgos de remociones en masas en el Valle del Río San Pedro. E incluso hace aseveraciones como que el represar 30 millones de metros cúbicos, convertir en un lago 12,5 kilómetros de río, le aumentarían la estabilidad a las laderas. Académicos de la Universidad Austral dicen que esto no es verdad, que incluso es todo lo contrario, sino que presenta inestabilidad y que puede ocurrir que este tipo de construcciones aumenten la inestabilidad del cauce del río en general. Por otro lado, una de las cosas que más se le critica es la definición por área de influencia que tiene el proyecto en sí, y que ocurre no solamente con el proyecto de San Pedro, sino que también con otros proyectos que se presentan al sistema de evaluación de impacto ambiental. En este caso, la empresa Colbún solamente encierra su área de influencia o la cota al área de embalse o de represamiento de las aguas. Por ejemplo, deja fuera a cualquier interacción que pueda haber entre el volcán Mochochos-Huenco con la represa que se pretende construir. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque el volcán Mochochos-Huenco tiene, sus últimas erupciones fue en el año 1864, pero tiene una cierta periodicidad de 150 años aproximadamente, con erupciones que han sido catalogadas como muy violentas, similares, me imagino que ustedes recuerdan, erupciones como el volcán Chaitén, como el volcán Calbuco. El volcán Mochochos-Huenco cuenta más o menos con las mismas similitudes. Entonces,
¿Qué pasa en caso de que ocurra una erupción de esta envergadura? La empresa simplemente no lo toma en cuenta, ya que dice que está fuera del área de influencia. Pero cualquier cosa que ocurra, de hecho en los estudios presentados por Cernagiomín, dice que todos los depósitos afectan al río Enco, lo cual es uno de los afluentes al lago Riñihue y que por ende también van a desaguar sus aguas en el río San Pedro, lo cual afectaría directamente a cualquier construcción que se haga en el cauce del río. Además, desconoce también la presencia de fallas activas en el cauce del río San Pedro. Esto también fueron parte de las observaciones de los académicos de la Universidad Austral, en las que Colbún subestima el tamaño de ciertas fallas que se encuentran en el lugar de construcción de la presa, diciendo que no tienen mayor importancia, pero que académicos de la Universidad Austral afirman, aseguran que este tipo de tamaños de fallas son de primer orden al momento de investigar o de hacer estudios de construcciones de algún tipo de ingeniería, como por ejemplo la construcción de un muro de 56 metros de alto. Acá también quiero mencionar lo que ha dicho el Cernagiomín en el actual proceso de evaluación del proyecto, en la cual creemos que pone en evidencia que en el 2008-2007 no se hicieron las cosas de manera correcta, ya que si es que se hubiesen identificado todo este tipo de irregularidades o de falta de información, el proyecto no contaría con la resolución de calificación ambiental vigente hasta el día de hoy. Acá Cernagiomín expone textualmente que en su estado actual la información presentada en la línea de base del proyecto es deficiente respecto de la caracterización de las rocas metamórficas, es decir, de los cimientos en los cuales se pretende instalar este muro, lo cual plantea una duda razonable respecto de su efectiva consideración e incluso en el diseño de la obra de ingeniería que considera. Es decir, también otra parte de sus observaciones, que no han sido incorporadas correctamente hasta la fecha en la evaluación ambiental, lo cual es decir mucho, ya que este proceso ha tenido más de 13 años para poder dar respuesta a estas inconsistencias y hasta el día de hoy no ha sido capaz de hacerlo. Por otro lado, están los impactos irreversibles en la economía local que tiene este tipo de proyectos, no considera el escenario actual del turismo en la zona, y esto es nuevamente una crítica a la resolución de calificación ambiental, ya que se dice en el actual proyecto que el tema de turismo fue aprobado en el año 2008, por lo cual en este momento ni siquiera lo toma en su estudio actual, lo que creemos que es una irresponsabilidad, ya que todos y todas sabemos de la evolución que ha tenido el turismo a nivel nacional y específicamente en el río San Pedro. Se desconoce la estrategia de desarrollo basada en el turismo de los gobiernos locales y regionales que apuntan hacia un desarrollo sustentable en tanto en las comunas de Los Lagos como de Valdivia. Por supuesto, también referente a la economía local, es importante recalcar la falta de la verdad que tiene este tipo de empresas, porque ellos se aferran a que dan empleos a 500, 900 personas, pero la verdad es que una vez estado que entren o que entrase en etapa de operación, este proyecto solamente ofrece una oferta laboral de 27 trabajadores, lo cual creemos que va completamente contraproducente a lo que uno apuntaría a un desarrollo sustentable basado en el río San Pedro y en todos nuestros bienes naturales. Por supuesto, el impacto ecológico. El río San Pedro alberga el 81% de las especies nativas de toda la cuenca del río Valdivia, por lo cual cualquier afectación a su cauce natural provocaría un daño irreversible en el hábitat y en la calidad del agua del río. Según SAC, también en la actual evaluación del proyecto, uno de sus oficios en los que presentó sus observaciones, dice que se determinó que este servicio no puede evaluar este proyecto por falta de información esencial que permita descartar los efectos, características o circunstancias que permitan establecer si el impacto es significativo o no. Es decir, después, nuevamente, de 13 años, el estudio de impacto ambiental no puede dar ni siquiera la información esencial para que organismos tan importantes como el Servicio Agrícola Ganadero puedan pronunciarse ante este proyecto. Amenaza la calidad y disponibilidad de agua potable para la ciudad de Valdivia. Actualmente la ciudad de Valdivia extrae el 70% de su agua potable del río Calle Calle, por lo cual cualquier afectación al cauce sería muy negativo para el consumo de agua de esta gran ciudad. Existen también otros argumentos importantísimos, como por ejemplo que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en ese momento, o sea, del año 2011, me apareció algo, disculpen,
dice que se acusan irregularidades en la aprobación de la central San Pedro. Existieron vicios en la aprobación del proyecto, cuya ejecución fue recientemente suspendida, claro, porque en ese entonces se tuvieron que suspender las obras. Existieron también, y esto se fiscalizó, se supo que existieron apuradores o fast trackers, agilizadores que viajaron por el país emplazando servicios públicos para que se pronuncien favorablemente sobre iniciativas tanto termo como hidroeléctricas, entre eso el proyecto de Colbún. También quiero hacer hincapié en noticias que han salido en los últimos meses sobre la lista de proyectos que el gobierno está intentando priorizar para la reactivación de la economía, lo cual nos parece de una falta de la probidad que los organismos públicos deberían tener, ya que no puede ser que el gobierno, que es juez y parte en la evaluación de este proyecto, se pronuncie a favor de ciertos proyectos emblemáticos, como por ejemplo el de la central San Pedro. También es importante mencionar que funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental han mostrado su preocupación por esta firma que existe en un convenio entre la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, que depende del Ministerio de Economía, que firmó con el Servicio de Evaluación Ambiental, lo cual claramente puede crear un conflicto de interés entre estos organismos. También presentar nuestra desconfianza por el hecho de que la jefa o la directora del Servicio de Evaluación Ambiental de los Ríos ha salido últimamente en noticias en las cuales se detalla que ha sido lobista en este caso, una salmonera, al momento de que era, o muy en fechas muy cercanas a mientras era directora del Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes. Organizaciones denuncian la falta de probidad administrativa y conflictos de interés en la gestión de Karina Bastidas. Quiero dejar en claro que tenemos una desconfianza tremenda porque personas como la señora Karina Bastidas esté al mando de este tipo de servicios de evaluación, ya que podemos desconfiar de que existan conflictos de interés al momento de desempeñar sus funciones. Voy a dejar con ustedes al abogado Vladimir Riesco, quien nos va a contarles un poquito acerca de irregularidades y ciertas cosas que hay que considerar sobre la institucionalidad ambiental que engloba este proyecto. Don Vladimir tiene la palabra. Yo lo que le pido es que igual nos ciñamos al tiempo posible, porque tenemos luego otra presentación y es bueno tener el respeto a todos los invitados. Vladimir Riesco tiene la palabra. Gracias, perfecto. Trataremos de ser lo más acotado posible. Bueno, esencialmente este proyecto, tal como se indicó en la presentación, tiene como resolución de calificación ambiental la número 118 del año 2008, ¿ya? Esta resolución ya tiene 12 años, ¿ya? Y por tanto nos interesa referirnos y hacer hincapié a un aspecto relevante, el principio preventivo, que está envuelto en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y otro, la caducidad de proyectos, la caducidad de las RCA. La resolución de calificación ambiental de este proyecto no ha caducado, toda vez que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 ter de la ley 19.300, y por otro lado, en relación con el artículo 73 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, se entiende que aun cuando han pasado 12 años desde la ejecución del proyecto, ha realizado gestiones tendientes primero a tratar de ejecutar o construir el proyecto, y luego, producto de las fallas geológicas en el sector o en el sitio donde se pretende desplazar, simplemente no pudo continuar sus faenas y ha tenido que buscar una modificación de la resolución de calificación ambiental para poder concluir con el mismo. Sin embargo, del propio instructivo del sistema del Servicio de Evaluación Ambiental relativo a la declaración de caducidad de RCA, se entiende que el espíritu de la institución de la caducidad radica en que se busca que el proyecto se ejecute en las condiciones tenidas en vista al momento de evaluarse el proyecto. Pues bien, el sistema de evaluación de impacto ambiental es un mecanismo de prospección o de gestión del riesgo ambiental de carácter prospectiva, vale decir, gestión del riesgo provocado por acciones eventualmente ejecutadas por actividades de alta complejidad tecnológica que pueden provocar un efecto significativamente adverso que incide en componentes ambientales, y en este caso esto se produce. Efectivamente, acá las dos mayores amenazas que presenta este proyecto son, por un lado, a la biota acuática, a los ecosistemas acuáticos, lo que fue observado duramente por Cernapesca durante la evaluación del año 2007. ¿Ya? Cernapesca en reiteradas oportunidades se negó a apoyar la resolución de calificación ambiental del proyecto y a informar favorablemente el proyecto, porque consideraba que se encontraba amenazada por la ejecución del mismo una especie endémica de peces llamado Diplomistes camposensis. ¿Ya? Por una parte. Y por otro lado, otro riesgo importantísimo, el riesgo para la vida y la salud de todos los habitantes aguas abajo de la represa.
toda vez que por las características geológicas del lugar, este sitio ha presentado desde el año 1575 en reiteradas oportunidades remociones en masa. Cito en este caso que sería importante tener en vista la experiencia de la represa italiana de Vajont de Enel, que en el año 61 sufrió un desastre similar porque el subsuelo era parecido al que tenemos acá en Valdivia. Acá es esquistomicacio, allá era piedra caliza, pero el comportamiento con la humectación de las paredes producto de la represa es similar. Bueno, en el caso puntual, Servicio Nacional de Geología y Minería ha requerido en reiteradas oportunidades información para complementar estos problemas. Sin embargo, esto no se ha resuelto adecuadamente. De hecho, el año 2015, el intento de modificación de proyecto fue rechazada por falta de información relevante o esencial. ¿Aló? ¿Sí? No, adelante, adelante. Sí, allá. Bueno, entonces esta información requerida y en aquel momento no fue acompañada suficientemente y en definitiva esto provocó simplemente el retiro del proyecto por falta de información relevante o esencial. Hoy día el escenario es muy parecido. Tenemos una resolución de calificación ambiental que ya tiene 12 años de antigüedad. El proyecto no se ha ejecutado porque debido a la deficitaria evaluación ambiental del año 2008, en la práctica presentó los problemas que se prevían que iba a producir y hoy día se está tratando simplemente de regularizar o sanear un proyecto que no tiene ninguna viabilidad desde el punto de vista ambiental ni tampoco de seguridad ni social. Entonces, creo yo que es importante considerar que este proyecto, como se está ejecutando hoy día, es emblemático en su incompatibilidad con el principio preventivo y con el carácter de sistema de prospección del riesgo ambiental o de evaluación de riesgo ambiental, gestión de riesgo ambiental prospectiva del CIA. Por ello, entonces, nosotros creemos que este proyecto debiera ser rechazado y nos preocupa que solicitan en reiteradas oportunidades cada vez más plazos para entregar esta información que simplemente no van a poder disponer de ella, ya que esta información no existe. O sea, este proyecto es inviable geológicamente y cada vez nos alejamos más de las condiciones ambientales que existían al momento de producirse la evaluación, hace 12 años. Entonces, creemos que este proyecto por esto mismo debiera ser necesariamente rechazado y esto nos obliga también, y esto es la relevancia de estar hoy día reunido ante la Comisión del Senado, el instar a que hayan reformas normativas tanto a nivel de la potestad reglamentaria del Ejecutivo en el Decreto Supremo 40, como también legislativos para acotar la caducidad de proyectos. Específicamente, hago referencia y solo con esto para terminar, que en cuanto a la caducidad de proyectos, el reglamento en el artículo 72 establece un criterio distinto al de la ley. La ley en su artículo 25 ter hace referencia a acciones, obras o gestión en general. Luego lo invita al Ejecutivo a acotarlo a través del reglamento. Y en el reglamento hacen referencia a trámites, acciones u obras, ¿ya? Sin embargo, el mismo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental en su artículo 2 hace referencia a qué se entiende por ejecución de proyecto. Y por ejecución de proyecto, según la letra C, se entiende la realización de obras, acciones contenidas en un proyecto de actividad. Se trata de obras materiales, no de trámites o gestiones. Esto mismo ocurre en otros proyectos similares en la región, como el proyecto del ducto al mar de Arauco. Pero en este caso puntual, estas gestiones, como es esta evaluación de impacto ambiental, para poder rectificar los errores de un proyecto erróneamente evaluado anteriormente, nos alejan cada vez más de las condiciones ambientales tenidas en vista al momento de aprobar el proyecto. Así que creemos que esto debe ser rechazado. Solo para que no nos quede el tintero, creo que sería importante que esta comisión oficiara a algunos organismos públicos para poder tener más antecedentes respecto al caso y para que puedan hacerse un juicio mayor. Me gustaría que, si tuvieran a bien, oficiar al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de la región de Los Ríos, específicamente la provincia de Valdivia, esta entidad durante el año 2008, cuando en ese tiempo todavía no se había creado la región de Los Ríos, fue muy crítico al proyecto y tiene antecedentes importantes respecto a el impacto, y por tanto sería importante oficiar para conocer el impacto que este proyecto generará en los ecosistemas acuáticos y en especial en la población de Diplomistes camposensis, una especie endémica que se encuentra en la zona. Me gustaría también que se oficiara al Servicio Nacional de Geología y Minería, a fin que esta entidad enviara todos los antecedentes respecto a las amenazas que este proyecto constituye para la seguridad y remociones en masa, y finalmente oficiar al Ministerio de Economía, ya que esto todo nos ha llegado a nivel de trascendidos, y sería interesante que esta información oficial sea entregada a un organismo del Estado, a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía, a fin que estos indiquen qué gestiones han realizado para acelerar o para interceder en favor de Colbún por el proyecto San Pedro ante el Servicio de Evaluación Ambiental u otros organismos de la Administración, que eso creemos que es muy preocupante, ya que no puede ser que órganos del Estado actúen como lobistas ante otros órganos del Estado. Eso en cuanto a mi parte. Gracias, Vladimir. Vladimir, por la intervención. Fernanda,
Si le Sí, parece a la solo- comisión, despacharíamos los oficios que se han solicitado a Economía, a Pesca y a Geomín en los términos que sean señalados. Sí, por supuesto. Solo para cerrar, me gustaría Fernanda. mencionar que el peligro inminente que este proyecto implica para la vida de las personas. Acá solamente unas fotografías del estado actual de la construcción que claramente demuestran el deterioro que tienen las obras, que ellos dicen que es el 15% de los avances, que a nuestro parecer nos da aún un mayor miedo de que este proyecto se pudiese llevar a cabo. Acá el tamaño, para que puedan ver este tipo, las rejas que aparecen a mano izquierda, en la esquina inferior izquierda, es el tamaño de una persona, se ven grietas de gran envergadura, derrumbes en la zona, y nada más que mencionar que si bien nosotros tememos por la vida de nuestra población, defendemos nuestro río San Pedro por el cariño, por el patrimonio cultural, por el valor sentimental que tiene para nosotros como habitantes de la región, pero ustedes también como senadoras y senadores deben tener o deben resguardar la vida de la población, por lo cual en este caso nuestro objetivo debería ser el mismo, lo cual es la detención por completa y la baja definitiva del proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro. Eso, para terminar. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Gracias, Vladimir. Se ha acordado el envío de los oficios solicitados. Yo ofrezco la palabra sobre si hay alguna consulta sobre esta exposición, sino para pasar a los próximos invitados. Agradecer por la presentación y se abre la palabra a nuestros senadores o senadoras presentes. Si no hay pregunta, yo solo agregar que aquí hay un elemento adicional que es bien importante y que impacta en varios de los parlamentarios que pasamos por la Cámara de Diputados. El año 2007 se hizo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados con las facultades de fiscalización que tiene esa Cámara para analizar la aprobación de proyectos hidroeléctricos de las antiguas Coremas. Y particularmente en este proyecto, y así fue consignado en el informe oficial de esa comisión investigadora, se establecieron las anomalías en el proceso de tramitación de esa autorización a la cual hacía referencia el abogado Riesco del año 2008. Se fue consignado ahí sin perjuicio de todas las presentaciones. Yo creo que eso es relevante teniendo en consideración que está el Servicio de Evaluación Ambiental acá, que no obstante que es un proceso que está en proceso, es importante que puedan consignarlo. También enviaremos los oficios correspondientes o se le harán llegar las copias también de estos informes que se han solicitado cuando lleguen las respuestas para que tengan todos los elementos a la hora de tomar la decisión. Estimados colegas, si no hay alguna otra pregunta sobre Presidente. Sí, Magdalena. El CEA no ha contestado o va a contestar después, no sé. Sí, le damos al que no veo en la página, no veo al director. Ahí está el director que está tan de corbata, no lo identificaba. Director, le pido con la brevedad para referirse a los temas y luego pasar a la otra. Gracias, director, tiene la palabra. Señor presidente, muy buenas tardes. Por su intermedio también saludo a todos los presentes, a los senadores y otros invitados. Yo creo que estábamos citados para explicar por qué la citación decía relación con explicar por qué se había demorado tanto este proyecto, y básicamente porque creo que la señora Fernanda lo explicó claramente, por el tema de la pandemia se otorgaron más plazos y efectivamente está suspendida hasta el 11 de noviembre la adenda. Creo que no es necesario referirme más al tema. Lo que sí me preocupa algunos temas, como tengo la impresión que se le imputa falta de probidad a la directora regional de los lagos, cuestión que estoy totalmente de desacuerdo y que goza de la plena confianza de la dirección ejecutiva, la directora regional de los lagos, y no me quedó muy clara si tengo la impresión que era para interceder también por el tema del rechazo al proyecto. Se nos está pidiendo que rechacemos el proyecto en circunstancias que está todavía en calificación. Eso es lo que no entendí muy bien, porque por un lado estaba la citación para explicar la tardanza y por otro lado de los argumentos entiendo que es para rechazar el proyecto. Director, el motivo de esta sesión, y nosotros queremos agradecer, estuvimos presentes la semana pasada en una audiencia en que se explicaron los argumentos. El motivo de que ha pedido las organizaciones esto es exponer el tema. Yo lo que pido es una referencia general. Usted no tiene que referirse al proceso puntual, que eso está dentro del proceso administrativo. Lo que llama la atención es un proceso que lleva tanto tiempo, no solo por la pandemia ahora, y claramente eso, todos los proyectos y en todo Chile estamos con inconvenientes, sino
lo decía muy bien el abogado Riesco, en el sentido de que tenemos desde el año 2007 una resolución, han pasado diversa cantidad de años y estamos frente a un proyecto prácticamente nuevo, porque se han encontrado, se han materializado situaciones que se anticiparon en su momento, especialmente con la estabilidad de las rocas. Es principalmente ese el debate que es el motivo de esta comisión, la concurrencia por cuando recibimos organizaciones, lo mismo con el otro tema que va a venir a continuación. Los procesos administrativos tienen su trámite, pero esta es una comisión de medio ambiente del Senado que políticamente se llegan antecedentes y se da la oportunidad a la sociedad de poder debatirlo. Eso, gracias, señor presidente. Solo para mencionar que una de las cosas que se cuestionaba era que Colbún tenía plazo al 30 de septiembre porque ellos solicitaron poder hacer estudios durante la época estival, que es enero y febrero. O sea, perfectamente podrían haber presentado sus respuestas a las observaciones durante el 30 de septiembre y no esperar esta extensión de plazo hasta el 11 de noviembre, porque eso muestra claramente que están retrasando al final la evaluación del proyecto y no vemos el fin de eso. Presidente. Sí, senadora, órdenes. Sí, saludar a los invitados y en la misma línea, porque el Servicio de Evaluación Ambiental aumenta un plazo y la idea, o sea, ¿por qué se suspende el plazo? Yo entendía que la suspensión de plazo en actual, sobre todo marcado por el tema de la pandemia, responde a procesos de participación ciudadana que es difícil realizarlos, pero no es el caso de este proyecto. Yo esa es la duda que tengo. Muchas gracias. Tal vez dar la palabra a Karina Bastidas, quien explicaba la situación. Se tuvo una audiencia la semana pasada y tal vez es importante explicar ese margen, pero insisto, acá lo que importa, además de los plazos, son los temas de fondo que se han hecho ver desde el punto de vista de los antecedentes que se tuvieron para esta aprobación y el largo tiempo, el del 2008, que estamos enfrentando una crónica de una muerte anunciada. Yo creo que habría que definirlo así. Karina Bastidas, si se puede referir por el aumento del plazo, ¿cuál es la justificación producto de la pandemia? Senador, bueno, buenas tardes a todos los senadores, en particular obviamente a los invitados también. Como lo ha referido mi director ejecutivo, los plazos otorgados que se ha dado a este proyecto son plazos legales. En primer término, los plazos solicitados, bueno, este proyecto ingresa a evaluación ambiental en 2018, el 3 de diciembre, es admitido a trámite el 10 de diciembre, pero no obstante ellos tienen plazos legales que pueden solicitar extensión. Es claro, ya, este proyecto ha tenido dos situaciones de suspensión de plazo. En una oportunidad, el año pasado, en el mes de febrero, del 19 de febrero al 7 de abril, se generó una suspensión de plazo adicional a las extensiones que ha solicitado el titular debido a la situación de zona de catástrofe que tuvo la comuna de Panguipulli, producto de los incendios forestales. ¿Ya? Esto es una primera extensión de plazo. Y luego, pero esto es una extensión de plazo que tiene que ver con, como lo ha planteado la senadora, con la imposibilidad o la falta de posibilidad por parte de los ciudadanos y ciudadanas de poder hacer parte de la participación ciudadana. El segunda extensión de plazo que ha indicado el director ejecutivo y que se refiere a extensiones que nosotros como servicio hemos generado, tiene que ver con la situación de pandemia, donde se ha extendido 29 días adicionales a todos los proyectos, y esto quiero decirlo, no es solo para el proyecto San Pedro, a todos los proyectos a nivel nacional que estaban por presentación de adenda. ¿Por qué? La razón es clara. La dificultad de la pandemia ha generado para todos los proyectos en evaluación ambiental dificultades de desplazamiento, de levantamiento de información de línea base, levantamiento de información de las observaciones que se generaron en los distintos ICSARAs, como lo ha planteado la señorita Fernanda Ochoa, la señorita Fernanda Ochoa. Efectivamente, este proyecto recibió más de 503 observaciones por parte de los servicios públicos en el ICSARA y más de 3.700 observaciones de la ciudadanía. Por tanto, es un proyecto que está en una etapa muy temprana de evaluación. Estamos recién en el día 59 de evaluación.
del proyecto. No hemos recibido la adenda 1 y por tanto necesitamos, y así también lo contempla la ley en su artículo 38, otorgar los plazos suficientes, o sea, el reglamento del artículo 38, otorgar los plazos suficientes al titular para que dé respuesta a las observaciones que tanto los servicios públicos como la ciudadanía ha levantado los distintos ICSARA. Esa es la razón. Ya los dos plazos que ha otorgado el servicio adicional de la extensión tiene que ver, de la extensión solicitada por titular, tiene que ver con medidas de resguardo para la participación ciudadana y por otro lado, medidas de resguardo respecto al levantamiento de información necesaria para complementar su proyecto. Muchas gracias. Sí, alguien está pidiendo la palabra, perdón. Yo, presidente, yo solo sí. quiero decir que yo entiendo que el proceso de participación ciudadana está terminado, por lo tanto no me queda claro la respuesta que da la señora Karina Bastía. Y además, Colbún tendría que haber respondido antes de la pandemia. Entonces estamos, a mi juicio, acá se está aprovechando un poco la situación del COVID para la suspensión de plazos. Solo quiero dejarlo manifestado, presidente. Muchas gracias. Gracias, director ejecutivo. Gracias, señor presidente. No, simplemente por su intermedio, señor presidente, dar respuesta y con el ánimo también de colaborar, como ya lo he hecho anteriormente con esta comisión, y desde ya manifiesto toda mi intención para colaborar en todas las iniciativas que ustedes lleven adelante. El tema del sistema de evaluación de impacto ambiental que yo lo he hecho anteriormente. ¿Por qué se autoriza las centrales hidroeléctricas? Simplemente porque la infraestructura energética está siempre admitida en lugares que no hay plan regulador. Simplemente por eso, para que lo tengan en cuenta. Y se trata de un proyecto nuevo finalmente que reingresa el 2018, por lo tanto se está evaluando, como bien dijo la directora regional, y es un tema que vamos a tener que ponderar en su oportunidad. Yo supongo que los asistentes aquí también han hecho observaciones, que sus observaciones van a ser debidamente ponderadas en el proceso, ya sea que se rechace o se apruebe el proyecto. Así que básicamente eso, señor presidente. Gracias, director, por su intervención. También agradecer ahí a Fernanda, a Vladimir, si no hay más antecedentes o no más consultas, agradecerle su intervención. Haremos los oficios correspondientes con los temas que se han señalado y esperamos el cumplimiento de los plazos que se han señalado acá en la intervención. Si no hay más preguntas, agradecerles nuevamente San Pedro Sin Represa presente en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Gracias, Fernanda, Vladimir, Karina y director ejecutivo. Don Hernán, que con esa corbata yo no lo reconocía, entonces ese es el problema, que la última comparecencia acá está sin corbata, entonces nos cambia la cosa. Gracias a todos y particularmente a la organización presente acá, Fernanda, a toda la organización que ella representa y al abogado Vladimir Riesco, que ha estado en esta presentación, que está invitado Vladimir Riesco a propósito a los colegas, Vladimir Riesco en materia el proyecto de ley de sometimiento a estudio de impacto ambiental de las plantaciones forestales nos vamos a hacer, y también yo le pediría ahí al director a don Hernán también que nos acompañe en algunas regiones. Le hemos solicitado también apoyo de seguir avanzando en ese proyecto de ley que se tramitará la próxima semana. Gracias a ustedes y por su concurrencia, y están los oficios acordados. Pasamos a continuación. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Luego, señor presidente. Pasamos al próximo proyecto.